periodistas de Bucay, de la zona, y con quien les habla. Hay muchas personas presentes, como los estudiantes de la Universidad de Milagro, que han venido a recibir al presidente de la República en esta mañana. Asimismo, hay una serie de emisoras en las provincias de Chimborazo, Bolívar, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y en la provincia del Guayas. 86 emisoras en total que están en cadena, y la radio La Voz del Triunfo y Canal 6 en el Triunfo Televisión y Satelital FM, Canal 7 en Bucay, Radio Sucre en la ciudad de Guayaquil con Sistema 2 y Cupido, El Ciudadano TV y CN Plus, Radio Pública del Ecuador hace de matriz para todas estas emisoras en el país. Ahora sí, el muy buenos días de los colegas. Irene Torres de Radio La Voz del Triunfo, que nos está acompañando en esta mañana, del señor Luis León Brito de Diario El Progreso de Bucay, y de quien les habla Vicente @Dito de Radio Sucre. El muy buenos días del señor presidente de la República. Señor presidente, buenos días. Gracias Vicente, gracias Irene, gracias Luis. No se imaginan lo feliz que estoy. Primero, disculpas, esto debió empezar a las 7:45, pero pensábamos venir vía aérea y ustedes ven cómo está el clima, fue imposible. Adelantamos la salida, pero pese a ello hemos llegado hace pocos minutos. Pero feliz, una de las cosas que voy a extrañar cuando es la presidencia son los gabinetes itinerantes, es la experiencia más intensa, más aún en un cantón como Bucay, que me trae tan buenos recuerdos, porque los que amamos a nuestra patria, no es que no íbamos, además éramos chiros, no íbamos a conocer Disneylandia, Disney World, como San Andrés, Punta Cana, sino que íbamos acá a Comandá, a Bucay, a Pascuales, a tomar caldo de manguera los fines de semana, Durán, en las lanchas, a la estación de ferrocarril. Y esto huele a ferrocarril, huele al faro, Bucay. Me acuerdo que aquí se hacía el cambio de locomotora para subir la cordillera, entonces yo me hice unas 10, 12 veces ese viaje, íbamos en el techo, cuando pasábamos por los túneles salía uno negro, ¿no?, de todo el hollín. Entonces son unos recuerdos maravillosos los que tengo de esta querida ciudad. Y recuerdo también de mi niñez, no sé si sepan que el profesor Luis León Brito fue mi profesor de 5º grado C en el Colegio San José de la Salle. Y de acuerdo a él, yo no me acuerdo, que alguna vez preguntó, ¿qué quieren ser de grandes? A ver, tú ingeniero, tú arquitecto, tú médico, Correa, presidente. No me acuerdo yo. Lo que sí me acuerdo, no sé si en 5º grado C o en 2º grado C con el profesor Rosendo Abad, que lo vimos hace poco. En Dele lo vimos, Pancho, el profesor Rosendo Abad. Con Pancho La Torre, que era mi compañero de colegio. Este era enfermo por los vaqueros, Pancho. Entonces un día, creo que fue en 2º grado C, porque en 5º grado C se iba a mandarte ya al hospital, ¿no? ¿Quién descubrió América? Los vaqueros. Entonces, créanme que estoy muy feliz por los recuerdos de mi infancia y mi juventud. Profesor de 5º grado, Bucay. Tantas veces pasamos por aquí con el grupo Scout, con la mochila al hombro, ya haciendo turismo con amigos o solo, porque también me encantaba viajar solo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por esta invitación y por estar aquí. Ok, señor presidente. Entramos en materia. La licenciada Irene Torres de Radio La Voz del Triunfo inicia estas preguntas, señor presidente. Licenciada. Gracias. Buenos días, señor presidente. Gracias por permitirnos participar de esta nueva forma de hacer democracia. Es un honor recibirlo en Bucay, nuevamente tierra ferroviaria. Esto es gracias a la decisión política del gobierno de la Revolución Ciudadana. Presidente, lo que antes eran los cementerios de chatarras se han transformado hoy en las rutas de los turistas, impulsando el desarrollo económico de muchos sectores como Bucay con el tren de la dulzura. ¿Cómo evalúa usted los resultados y la participación de los sectores públicos y privados dentro de este proceso? Mire, siempre decimos, ¿no?, Diosito protege a los inútiles, hace rato que estamos en primera fila. Jamás nos imaginamos que el tren iba a tener tanto éxito. Fue una apuesta riesgosa, era inversión de centenas de millones de dólares. Sabíamos que iba a tener impacto turístico, sabíamos que son esos intangibles, pero que son lo que se llama en sociología ilusiones movilizadoras, es decir, unen a una sociedad, recuperan su historia, que había sido despedazada por el neoliberalismo. Se robaron las rieles, las locomotoras, todo en época neoliberal, y dejaron quebrar el ferrocarril de Alfaro. Entonces, ¿cuál es el valor de un monumento? Eso no tiene valor comercial, tiene un valor social, de cohesión, de recordar la historia, de levantar la autoestima de la gente. Todo eso era el tren y muchísimo más. Pero jamás nos imaginamos el éxito que iba a tener. Ha ganado todos los premios que se puede imaginar. Es una atracción no de nivel nacional,
no a nivel regional, sino a nivel mundial, ha sido un éxito completo. Y usted ve aquí, por ejemplo, estas locomotoras acá atrás de vapor, esta va a tener un siglo, de 1918, que estamos recuperando. No había, ya hasta desapareció la fábrica. Hemos tenido que mandar a hacer repuestos, etcétera. Pero imagínense recuperar la historia. Mientras yo vengo de Europa en estos momentos, ¿no? Ahí está el TGV, tren de gran vitesse en francés, tren de gran velocidad. Ecuador presenta al mundo tren de poquísima velocidad, de baja velocidad, para ir disfrutando la naturaleza, conversando con la gente, saludando al montubio, saludando al campesino que está ahí con tanto cariño, viendo a los turistas pasar. Ese es Ecuador, un país de vida, un país de colores, un país de naturaleza, un país de historia y donde se disfruta la vida. Vamos paso a paso, sin esa velocidad tal vez alocada por no saber dónde ir, ¿no? Paso a paso, disfrutando de esa vida, eso es lo que ofrece Ecuador al mundo. Entonces, contestando a su pregunta, realmente el tren ha superado todas las expectativas, resucitaron muchas comunidades que solo vivían por el tren. Bucay en gran parte vivía por el tren, pero arriba en el páramo muchas comunidades indígenas que solo vivían por el tren y habían desaparecido, habían migrado, eran pueblos fantasmas, han recuperado su vida y el impacto turístico que ha tenido es realmente impresionante y superó todas nuestras expectativas. Tomando sus palabras, señor presidente, y a sabiendas que ya hay 3 frecuencias del tren, he conversado con el pueblo y el pueblo dice, ojalá tuvieran una frecuencia popular para que las familias pudieran también viajar. ¿Sería posible esto? Lo hay, tal vez falta un poco más de promoción. Aquí está nuestro gerente de la empresa de ferrocarriles, porque la inversión ha sido muy fuerte. ¿Cuánto es, Jorge, la inversión? Unos 360 millones, me parece. Entonces, el costo operativo también es fuerte. Entonces, un pasaje, bueno, el tren crucero, que eso es una maravilla, es un producto que ha dado la vuelta al mundo, son 4 noches, eso cuesta cerca de $1000, pero un pasaje de aquí a Milagro, ¿cuánto costará, Jorge? 12, 15 dólares, ¿cuánto? 18 dólares. Entonces sabemos que no está al alcance popular, pero es el costo de un servicio así. Pero también debe ser para las clases populares y sí hay programas para estudiantes, para gente de escasos recursos, para personas de tercera edad, gratis o mucho más baratos, ticket a 2, 3 dólares. Hay que informarse en empresas de ferrocarriles. Sí lo hay, ese servicio. Falta promocionar esa cuestión, lo decía yo porque el pueblo me preguntaba. Sí, si hay esos servicios, por favor infórmense en empresas de ferrocarriles. Mire esta estación rehabilitada, qué belleza, ¿no? Acuérdense cómo estaba. Ese es el nuevo país y es una buena imagen de lo que es el nuevo país y lo que era el viejo país. Acuérdense cómo era esta estación. Ahora miren esa belleza de estación. Es un espacio público porque tiene sala de reuniones para la comunidad, espacios de encuentro, etcétera. Hablando de obras públicas, señor presidente, perdón. No me ascienda, tan solo soy presidente. Para que se rían, porque Barcelona va a ser campeón este año. Ahí sí nos reímos, está bien, está bien. De sueños también bien la gente, hay que soñar alto, hay que soñar. Bueno, usted soñó en un país nuevo. Yo sueño muy alto, pero también soy muy realista, entonces ya sabemos quién va a ser el campeón. Barcelona. Ya, está bien. En obras públicas en este sector, el Triunfo, Bucay, Payatanga, ¿qué ha hecho su gobierno? Uy, aquí estamos viendo el tren, pero no solo eso, pues vaya a ver la carretera Payatanga, eso es una de las mejores carreteras del país, en hormigón. Y cuando usted llega, ahí tiene la laguna del Colta que se está recuperando. Ahí tiene, sigue un poquito más allá, está la empresa de cemento Chimborazo que se iba a vender a precio de gallina enferma y ahora tiene decenas de millones de utilidades porque ya la manejan manos honestas, manos de Revolución Ciudadana. Así que consumiríamos todo el tiempo la entrevista diciendo todas las obras que solo en esta zona de influencia ha hecho la Revolución Ciudadana. Licenciado, lo estamos viendo, no son palabras. Presidente, en otro tema, el proyecto... Pero tal vez falta, perdón Irene que le interrumpa, sí faltan algunas cosas, no sé si está nuestra ministra de Transporte y Obras Públicas. Por ejemplo, se ensanchó la carretera, está la entrada a Comandá, está muy bonita, la carretera Payatanga es de hormigón, aquí está Ricardo del Hierro, nuestro subsecretario zonal, pero el puente Bailey ese de entrada a Bucay siguió igualito, pues, Ricardo, entonces, y se estrecha. Es decir, es un puente, la carretera está ampliada y se estrecha el puente. Esas cosas no deben suceder, hay que pensar en un puente nuevo para Bucay. ¿Okay? Una entrada como Bucay la merece. Ese tramo está en la parte de la concesión y la concesionaria ya está ampliando las vías y están en su planificación, todo lo que usted dice. Pero ustedes van más lento que un suero, puede ser que una inyección de acelerina por ahí. Recuerda que la revolución no tiene tiempo que perder. No solo eso, tenemos que recuperar el tiempo que perdieron otros gobiernos. Presidente, también la Bucay Chillanes la hicimos. Y también la de Huigra. Así es, también. La de Huigra, Riobamba y todo eso está rehabilitado, eso no existía en esa carretera prácticamente. ¿Okay?
Más lento como Barcelona, piano, va a ser campeón. Licenciado Luis León Brito. Más que una pregunta, sería una información hablando de las carreteras, los caminos. Por ejemplo, aquí Bucay tiene unas lindas cascadas, pero el que demora ganas de conocer. Pero he visto en fotos y no. Queríamos ir en bicicleta, pero se demora demasiado. Tendría que ir a caballo porque parece camino de herradura. Entonces, el pueblo, como sabe que usted cumple su palabra, quiere oír de usted el ofrecimiento de que colaborará con este gobierno municipal para ampliar esa O sea, los gobiernos municipales tienen todo nuestro apoyo si trabajan por el bien común. Aquí supuestamente ganó la derecha. En la realidad, la Revolución Ciudadana tiene un apoyo en todos los lados, pero muchas veces no le daban espacio en Alianza País a candidatos, se lanzaba por otro partido, pero en Bucay tenemos un apoyo inmenso. Todos los municipios que trabajan por sus comunidades tienen nuestro apoyo, pero que sí es importante, profesor, es que la gente tenga conciencia de las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Uno no puede hacer todo, y más aún, hacer lo que los otros no hacen, y después esa misma gente que se beneficia del trabajo del gobierno hablan de bajar impuestos porque ellos no contra el Estado controlador, que excesivo gasto público, pero por otro lado sí, usted hágame las cosas que yo no quiero hacer porque no cobro ni el agua. No digo que es el caso de Bucay, pero sí hay otros casos así. Entonces recuerden, desarrollo productivo en general, y dentro del desarrollo productivo está el desarrollo turístico, es responsabilidad de los gobiernos provinciales básicamente, pero con todo gusto para respaldar al gobierno provincial, que lo dirige un querido amigo como Jimmy Jairala en Guayas, y al gobierno cantonal en el caso de Bucay, y sobre todo para esas cascadas que todo el mundo me dice que son maravillosas. Señor presidente, la pregunta, 4x4. 16. Y ahora no son 16, son $42. Vea, don Vicente, qué bueno que me haga esa pregunta, se le agradezco muchísimo, porque por favor, que nos roben todo menos la esperanza. La prensa nos quiere presentar un mundo al revés. Código Monetario y Financiero es el gobierno el que quiere cogerse la plata de los depositantes y son los banqueros los que la defienden. Ya nos olvidamos del año 1999. Un partido tira piedras, pierde su acreditación, ahora resulta que son la antología de las virtudes republicanas y son pobres perseguidos políticos. Ya basta de tanta distorsión, de tanta manipulación. ¿Qué pasó con el 4x4? Lo creó nuestro gobierno. 4 kilos hasta $400 de valor para que nuestros migrantes puedan mandar sin impuestos sus cositas a sus parientes. Pero ¿qué se hizo enseguida? La zapada criolla, ya no es que lo manda Juan Pérez de Nueva York a su prima Carmen Sánchez en Bucay, sus blusitas, sus zapatitos, etcétera, sino que el mismo, pongamos un nombre pelucón, pongamos Carlos González, ¿ya? En Miami compra el perfume recontra caro o lo que sea, en Miami, ¿ya? Lo manda a una casilla, perdón, Estados Unidos compra a través de Amazon, lo mandan a una casilla en Miami donde hay una empresa intermediadora para mandárselo al mismo Carlos González. Ya no es la persona A, migrante, a la persona B, su familiar en Ecuador. Es de la persona C a la persona C en Ecuador, importando ilegítimamente. Porque esos paquetes vienen sin impuestos, sin aranceles, sin pago del IVA. Y nos estaba quebrando la industria textil, la industria de cuernos. Nosotros actuamos por el bien común. Por favor, pueblo ecuatoriano, ¿cuándo le hemos fallado? ¿Cuándo hemos buscado algo para nosotros? Ahora, los sepultureros de este país pretenden ser sus resucitadores y es el mundo al revés. Somos nosotros los que queremos perseguir a pobrecitos ciudadanos migrantes que están importando sus cositas. Es falso. De hecho, los migrantes van a poder seguir enviando sus cosas sin impuestos, porque lo envían por el correo de Estados Unidos, el correo del Ecuador, pero eso tiene que ser entonces la persona A a la persona B. ¿Quiénes son los que van a tener que pagar los $42 de impuestos? La misma persona que aquí se está comprando sus cosas en Estados Unidos, y eso es competencia desleal para producción ecuatoriana, lo cual puede generar desempleo, pérdida de valor agregado, etc. Y fíjese, el valor de los paquetes puede ser hasta $400, $42 alrededor del 10%. Cuando en otras circunstancias tenían que pagar el 12% del IVA. Aún así, van a seguir ganando sobre todo los envíos del máximo valor. Entonces, una norma correcta frente a la zapada criolla, porque crecieron las importaciones por esta vía, si me averigua mi asesor, pero centenas de millones de dólares. Ya no eran los migrantes que enviaban sus cositas a sus parientes, sino pelucones que compraban a través de Miami las cosas suntuarias sin pagar impuestos, y eso no lo vamos a permitir. Pueblo ecuatoriano, confía en su presidente, confía en su gobierno.
¿Cuándo le hemos fallado? En cambio, ¿cuántas veces nos ha engañado la prensa y sus compinches de siempre, ¿no? Cierta prensa, no toda, don Vicente. Sí, porque con las excepciones de siempre. Muchas excepciones, mi querido presidente. Yo hablo sobre todo de medios nacionales que están en una campaña permanente para tratar de desgastar el gobierno y ganarnos incertidumbre. Ahora resulta que necesitamos esos recursos por excesivo gasto público porque el Estado está quebrado. Absurdo. Estamos tratando de evitar prácticas ilegítimas, ¿no? La zapada criolla, que está quebrando importantísimos sectores productivos ecuatorianos, como el sector textilero, el sector de cuero, y yo tengo que agradecer, porque rara vez los beneficiarios salen a decir, sí, yo estoy de acuerdo con la medida, y ahí veía un representante del gremio de textileros que ha sido muy valientemente decir, sí, señor, esto está correcto, porque tenemos competencia leal. Esa gente no paga aranceles, no paga IVA. Está bien los migrantes, pero está mal el pelucón que con su casilla en Miami, con empresas intermediadoras, está recibiendo bienes suntuarios exonerados de impuestos. La licenciada Irene Torres, de Radio La Voz del Triunfo. Gracias, presidente. Hablemos de los campesinos. El proyecto de fitofármacos que plantea el gobierno de la Revolución Ciudadana contribuirá pues con el buen vivir de campesinos e indígenas. ¿De qué forma el gobierno aportará para que este sector se involucre en el proyecto y para que sea sustentable? ¿Cuántas radios nos siguen? 86. Algún día las contaré, porque siempre son 86, 120, 200. ¿Y cuántos canales de televisión? Eso sí no sé, pero son como media docena. Es que voy a hacer un papelón frente a 86 radios y al menos media docena de canales, porque la pregunta que me hacen no la conozco. Pero están haciendo muchos proyectos, estamos haciendo muchos proyectos en apoyo al campesinado. Yo dije en el 2003, el mayor apoyo que tenemos en la zona costera, costa rural, y tal vez donde menos habíamos hecho, era en el sector agrícola, revolución agrícola. Bueno, ya eso se está corrigiendo y estamos avanzando a pasos agigantados. Entonces hay muchísimos proyectos como lo que usted nos dice, pero en general, ¿cuál es la visión? Hay cosas que suenan muy bonitas y que las repiten, que son necesarias, pero no son las, en el orden de prioridad no están en los primeros lugares. Por ejemplo, el acceso a la tierra, claro, importantísimo. Estamos legalizando tierras, etcétera. Pero el mayor problema del agroecuatoriano no es ese. Es la baja productividad. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita riego, se necesita mejor semilla, se necesita mejor, en el caso de ganadería, mejor ganado, mejoramiento genético, y se necesita todos estos apoyos fitosanitarios, adecuados insumos agrícolas, etc. Entonces ahí hay todo un trabajo integral que se está haciendo que seguramente incluye el programa que usted me menciona, pero es parte de un concepto más amplio. Principal problema de la agricultura ecuatoriana es su baja productividad y eso pasa por medidas fitosanitarias, corregir, mejorar, por riego y pasa sobre todo por mejor semilla. ¿Alguien me puede explicar si la mejor semilla para el arroz es la A? ¿Por qué todo el mundo no utiliza la semilla A? Ustedes son absurdos, ya existe semilla muy buena, pero no todos la tienen. Entonces estamos en un proceso de generalizar las mejores semillas en cada sector, arroz, maíz, etc. En ganado, si el mejor ganado para leche es el B, ¿por qué se utiliza el ganado C? Debería todo el mundo utilizar B en la industria lechera. Estamos desarrollando la industria de cárnicos también, que estaba en ciernes. Ya vamos a declarar a Ecuador libre de aftosa y vamos a poder ser exportadores de carne. Entonces, todo eso se engloba dentro del programa que enfrenta el principal problema de la agricultura ecuatoriana, que es su baja productividad. El programa de incremento de productividad que pasa por mejoramiento de semillas, mejoramiento genético, riego, medidas fitosanitarias, etcétera. El licenciado Luis León Brito, del diario El Progreso de Bucay. La población en general, presidente, por la desinformación, está en la incertidumbre en el cambio del uso de la cocina a gas hacia de inducción. Por favor, si usted pudiera una vez más explicarle, una vez más para que le escuche de usted los beneficios que van a adquirir y los incentivos tarifarios y en qué lugar se va a mantener ese subsidio del gas, ¿no? Para que sepa. Mire, había un profesor muy conocido a nivel mundial que clasificaba a los países en 3 niveles. Los que sabían cuál era el problema y tenían la solución para el problema. Los que sabían cuál era el problema pero no tenían la solución adecuada. Y los que ni siquiera sabían dónde estaba el problema. En otras palabras, si tenía dolor de muela, sabía que tenía que ir al dentista, los países más desarrollados. Los medianamente desarrollados sabían que tenía el dolor de muela, pero iban al ginecólogo. Y los otros que ni siquiera sabían dónde estaba el dolor. Entonces no sabían si ir al dentista, al médico, a un chamán, no sabían dónde ir. ¿Ya? Algunas veces estamos en la categoría segunda o tercera como Ecuador.
no sabemos dónde están los problemas. Queremos que todo cambie sin que cambie nada. Y qué lástima que muchas veces ese discurso irresponsable viene de supuestamente la izquierda defendiendo a los pobres. Entonces no cambien nada, el resto es el que tiene que cambiar. Aunque ahora también está adoptando ese discurso aniñaditos y banqueros que están encaprichados en querer ser presidentes de la República y caen en esas demagogias. Lo del cambio de cocinas de gas por cocinas de inducción eléctrica altamente eficiente, tal vez la mayor contribución en historia del país para la naturaleza, para el ambiente y para el cambio en la estructura energética del país. O sea, es una barbaridad que el principal combustible utilizado en los hogares ecuatorianos sea un combustible importado, porque importamos 80% del gas al menos, no renovable, contaminador y peligrosísimo para la salud humana. Usted sabe cuántas muertes tenemos anualmente por inhalación de gas, explosión de cilindros de gas, y nadie habla de eso cuando les conviene. Cuando explotan ahí sí, el gobierno es irresponsable, porque los cilindros viejos, etc. Cuando queremos corregir eso, ahí nadie dice nada, ¿ya? Entonces, lo que se busca es cambiar, sin perjudicar el bolsillo, eso es lo más interesante. O sea, es solo tomarse la molestia de cambiar. Va a salir hasta más barato cocinar con cocinas eléctricas. Vamos a pasar de esa fuente energética, el gas licuado de petróleo, importada, subsidiada, contaminadora, peligrosa para la salud humana, no renovable, ese es un atentado a la naturaleza, ¿no? Vamos a pasar a utilizar energía eléctrica con cocinas de inducción altamente eficientes y esa energía eléctrica de origen hidráulico, es decir, amigable con el medio ambiente y renovable. ¿Qué mayor contribución al cambio de la matriz energética al medio ambiente? Y no solo aquello, sino que vamos a, con esto, la seguridad de los hogares también va a mejorar mucho más y le insisto, son cocinas eléctricas altamente eficientes. Y no va a costar más, incluso va a costar menos. Hasta el 2018, los 80 primeros kilovatios que se necesita una familia tipo ecuatoriana para cocinar van a ser gratis. Y luego de eso, se va a poner una tarifa de 4 centavos, con lo cual le sale menos. Esto va a salir 4 centavos por 80 kilovatios de consumo mensual, $3.2, que equivale a 2 cilindros de gas, que es con lo que se cocina normalmente, una familia tipo. O sea, le va a salir igual o menos que con gas, pero mucho más seguro, energía renovable, etcétera. Entonces, pero aquí no queremos cambiar nada, no queremos complicar. No, yo quiero seguir igualito, nadie me toque el consumo de gas, el subsidio al gas. ¿Sabe cuánto nos cuesta el subsidio al gas? 800 millones anuales. Esas son 200 escuelas del milenio. Pero queremos más escuelas, pero no queremos cambiar nada acá. Y los que más impulsan esta demagogia, le insisto, la izquierda infantil, los tirapiedras que dicen, defienden a los pobres, son unos demagogos que no tienen discurso, una mediocridad tremenda. Entonces yo sí le llamo al pueblo ecuatoriano, queremos salir adelante, todos tenemos que cambiar. Y aquí no se está perjudicando el bolsillo. Es como lo decimos tercero, los sobresueldos, mensualizarlo, no se perjudica a nadie. El que quiere tener en Navidad su sobresueldo, lo pone en un banco, en una cooperativa, donde quiera, y va a tener ese sobresueldo más intereses. Pero no, el gobierno que me solucione todo, yo no cambio ninguna actitud. Tenemos que cambiar esa visión, compañeros. O sea, no puede ser que queramos que todo cambie sin que cada uno cambie en algo. Eso es imposible. Entonces todos tenemos que poner un poquito de esfuerzo. Y aquí ni siquiera es esfuerzo, le insisto. A nadie se lo perjudica en su bolsillo. A nadie sale hasta más barato cocinar con las cocinas eléctricas, pero el cambio de costumbres muchas veces es de las cosas más duras en una sociedad. Pero tenemos que hacerlo si queremos seguir adelante. Ese es el temor de mucha ciudadanía, señor presidente, el costo precisamente de la energía versus el costo del gas a las personas. ¿Le va a salir más barato cocinar? Correcto. Usted acaba de hablar de tarifas, recién se escucha de 9 centavos que vale el kilovatio a 4 centavos. Por si acaso eso también nos lleva a utilizar, Ecuador utiliza electricidad 110, electricidad 220, mucho más eficiente. Correcto. Pero, todo eso tiene repercusiones sobre el ambiente. Pero las tarifas, señor presidente, van a ser 4 centavos de kilovatio. En el 2018, claro. Con toda seguridad. O sea, va a ser, por supuesto, se calcula para familia promedio. Habrá algunos que queden un poquito por arriba, otros que queden un poquito por abajo. Pero en principio para familia promedio, hasta el 2018, cocinar va a ser gratis con electricidad, para darle el incentivo a que todo el mundo se cambie rápido a las cocinas eléctricas. Y después va a salir igual o menor que cocinar con gas el costo. ¿Se va a seguir manejando la escala de tarifas eléctricas en el país? 4, 6, 8, dependiendo la tarifa comercial, la tarifa residencial. Bueno, en principio se puede hacer un ajuste. Hace poco hicimos un ajuste tan bien hecho que prácticamente ni se sintió, pero siempre pues cuidando los sectores más desfavorecidos, los sectores populares, como por ejemplo con la tarifa de la dignidad. Como el caso con el gas, ¿no? Ya empiezan, o sea, mientras uno trata de buscar una solución a cada problema, hay gente que se pasa pensando cómo encontrarle un problema a cada solución. Es que hay sectores que no tienen electricidad, ahí seguirá pues el gas subsidiado, no somos tontos,
¿verdad? Es que hay sectores como la economía popular y solidaria que para cocinar en los restaurantes se necesita gas. Ahí seguirá pues el gas subsidiado. Por supuesto que habrá excepciones, por supuesto que sea flexible, pero la inmensa mayoría de los hogares pasarán a cocinar de gas, que es insisto, un recurso no renovable, importado, peligroso para la salud, atenta contra el medio ambiente, a utilizar electricidad y básicamente cocinas eléctricas de inducción altamente eficientes. Desde Bucay estamos con el presidente de la República en una cadena de emisoras. Y Vicente, quiero anticiparles, es un cambio tan grande, son 3 millones de cocinas, que por supuesto que va a haber problemas. Y verán que aprovechar los mismos de siempre para tratar de gastar al gobierno. Preparémonos, va a haber muchos problemas y habrá que solucionarlos, pero son cambios históricos necesarios para el buen vivir. Radio Pública se está haciendo de matriz con 86 emisoras y para las provincias de Chimborazo, Bolívar, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y también la provincia del Guayas. Radio La Voz del Triunfo y Canal 6 y TV El Triunfo con Satelital FM, Canal 7 Bucay, Radio Sucre, Cupido Sistema 2, El Ciudadano TV y CN Plus. Señora Presidente, otra pregunta. 15%, 3%. Muchas áreas totalmente preocupadas por esta situación. Yo estoy muy molesto y eso lo voy a decir en el gabinete porque somos muy malos comunicadores. Paradójicamente, se dice que el gobierno comunica muy bien. En verdad comunicamos muy mal. Porque hay cosas que si las comunicamos bien vamos a tener el apoyo. Pero esperan al menos a que el presidente regrese para que las comunique. Y todos debemos comunicar estas cosas, sobre todo los sectores involucrados. Estamos hablando del asunto de telecomunicaciones. ¿Usted sabe cuánto recibieron los trabajadores de telecomunicaciones en utilidades? $27.000. 130 millones de dólares, son 4.500, son aproximadamente $27.000 por trabajador. $27.000 por trabajador. ¿Y eso qué genera? Que yo le pague a usted el básico en el negocio más rentable del planeta, porque le vamos a compensar con las utilidades y todo el mundo más contento. Pero con eso gana más pues el capital. ¿Por qué? Porque salarios más bajos, tienen muchas más utilidades, reparten, el 15% significa más utilidades para los trabajadores, pero mucho más para el capital, para las empresas transnacionales. Es plata que ni siquiera se queda aquí, primera cosa. Segundo, de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 408, el espectro es un recurso natural propiedad del Estado. Así como hicimos con el petróleo y las minas, que también tenían 15% de utilidades, y un chofer de una petrolera le pagaban el básico, pero el reparto de utilidades era $200.000, dijimos no, 12% para desarrollo local y 3% tan solo para los trabajadores. Porque es un recurso, insisto, del Estado, prácticamente con renta natural. El petróleo no se produce, se extrae. El espectro radioeléctrico ya existe, se lo utiliza y eso es del Estado. Entonces, eso es lo que hemos hecho en las telecomunicaciones. Y ahora lo que hay que luchar, y tienen todo nuestro apoyo, es para mejorar sustancialmente los sueldos, porque entiendan los compañeros del sector telecomunicaciones, lo que estábamos haciendo era enriquecer más a estas empresas. A ustedes le pagamos unos sueldos de miseria, pero todo el mundo estaba muy contento porque en promedio reciben $27.000 de utilidades. Entonces, ¿para qué le van a pagar buenos sueldos? Ahora, como van a tener que repartir menos utilidades, de todos modos son como 30 millones, ¿eh? De todos modos estamos hablando de $6.000, $7.000 de utilidades mensuales, que es razonable, pero van a tener que pagar mejores sueldos en el negocio más rentable del planeta. ¿Y qué vamos a hacer con el otro 12%? Vamos a desarrollar las telecomunicaciones, la informática en el país. ¿Usted sabe cuántos infocentros se puede hacer con las utilidades, con ese 12% de utilidades? Por ahí me pasaron los estimados, no sé si usted es Jaime Guerrero, pero si mal no recuerdo era como 20.000. A ver, nos cuesta $7.000, $6.000 un infocentro, más o menos podemos hacer unos 20.000 infocentros para las comunidades anuales. ¿Sabe cuántas escuelas podemos equipar con laboratorios de computación? Porque ese dinero, que es en función del espectro, que es propiedad de todo el pueblo ecuatoriano, tiene que ir a 4.500 trabajadores y al mismo tiempo que la empresa gane más porque por esas utilidades les paga sueldo de miseria. Entonces estamos actuando en función del bien común. La pregunta obvia, bueno, entonces ¿por qué dejan que tengan tan altas utilidades las empresas? Hablemos de Claro sobre todo y Movistar. Eso es porque cuando negociamos hace 6, 7 años la concesión para estas empresas celulares, jamás esperamos que crezca tanto el mercado, jamás esperamos que nos fuera tan bien. Ahorita Ecuador tiene más de un celular por habitante, entonces les ha ido recontra bien, pero ya vamos a negociar
el espectro 4G necesario para el desarrollo de industria, y ahí sí pues vamos a tratar de quitarle toda la renta posible a estas empresas, porque quede muy claro, yo no ando por la rama. Nosotros estamos del lado de los seres humanos, no de capital. Y nuestra misión es sacar la mayor cantidad de renta de esas transnacionales para nuestra gente, no para el gran capital, que incluso es capital externo. Entonces eso sí ya se va a arreglar. Pero mientras tanto tenemos que arreglar estas utilidades extraordinarias para 4.500 ciudadanos muy valiosos, pero que al mismo tiempo benefician sobre todo al capital. Porque gracias a esas utilidades están pagando sueldo de miseria, ¿ya? Y se compensan con las utilidades, pero ellos están también obteniendo exceso en utilidades. Entonces estamos actuando en función del bien común, y aquí estamos haciendo lo que dice la Constitución, y exactamente estamos actuando análogamente con lo que se hizo en el sector petrolero y el sector minero. Pero los trabajadores dicen que la ley no es retroactiva, que eso no puede ser. Por eso se está reformando la ley, por eso la discusión, porque yo mandé una reforma a la ley de telecomunicaciones y ya viene nuestro error. Si mandamos una reforma hay que explicarle al pueblo ecuatoriano por qué se la hace, antes que salga un demagogo como Guillermo Lasso, que está encaprichado en comprar la presidencia en el 2017, diciendo que estamos incautando utilidades privadas. El espectro radioeléctrico es del pueblo ecuatoriano. Pueblo ecuatoriano, ¿cuál de ustedes recibe en promedio $27.000 en utilidades? Porque en base a nuestro espectro radioeléctrico, 4.500 ciudadanos van a recibir aquello. Pero lo peor, por eso, la empresa les puede pagar hasta los sueldos básicos del negocio más rentable del mundo, y están pues llenándose los bolsillos de esas empresas nacionales, transnacionales. Entonces estamos actuando en función del bien común. ¿Sí me expliqué adecuadamente, compañero? ¿Le suena lógico o no a los chicos universitarios? Por favor, para que confíen en su gobierno, que actuamos en función del bien común. La licenciada... Ahora dicen que es porque estamos desesperados en liquidez. Ya el programa financiero de este año está cerrado. Si quieren, hacemos nuevos proyectos no planificados de telecomunicaciones para utilizar ese dinero. No se adelante a las preguntas. Okay. Presidente, la licenciada Irene Torres de Radio La Voz del Triunfo. Presidente, pasemos al tema de la educación. El cambio que se está dando en este aspecto es evidente, que va enfocado hacia una educación de calidad. Sin embargo, el proceso de unificación de las instituciones educativas ha provocado inconvenientes en los planteles que acogieron a los más pequeños y que no estaban preparados en cuanto a infraestructura y a personal docente. ¿Qué es lo que se propone para superar estos problemas? El distrito, como ejemplo, el distrito El Triunfo, La Troncal, está considerado para la construcción también de la unidad básica del milenio. Primero permítanme hacer una precisión, porque por eso no me gusta hablar de memoria, porque es un mito urbano que yo tengo una gran memoria. Tengo mala memoria y soy medio disléxico, invierto las cosas, ¿no? Por ejemplo, los nombres siempre confundo. A las Rosas siempre le digo Betty, a las Betty Rosa. A los Humberto Federico, a los Federico Humberto. O sea, no se resientan cuando me confunden eso, y es problema mío. Y acá confundí la cifra, o sea, es al revés, ¿no? Yo les decía, infocentros comunitarios, se puede hacer unos 20.000 porque cuestan unos 100.000, es al revés. Cuestan como $22.000 cada infocentro y se podrían hacer casi 5.000 infocentros. Solo con ese 12%. Imagínense 5.000 comunidades del Ecuador anualmente, solo con ese 12%, que puedan tener sus infocentros como internet 24 horas, comunicación con todo el mundo, etc. Y en colegios, los laboratorios tecnológicos nos cuestan $25.000. Cada año podríamos equipar más de 4.000 escuelas con laboratorios, con computadora, internet banda ancha, 24 horas con estos fondos. ¿No les parece más justo esto? ¿No les parece que estamos asignando de mejor manera recursos sociales? Porque el espectro radioeléctrico, lean la Constitución, es un recurso inalienable, intransferible, etcétera, del Estado, como el petróleo, como los yacimientos mineros, etcétera. Entonces estamos actuando en función del bien común. Nosotros no tenemos compromiso con nadie que no sea con las grandes mayorías, sobre todo los más pobres. Con respecto a su pregunta, mire, todo proceso de cambio va a tener inconvenientes. Estamos tratando de crear algo que casi no existía, educación inicial. No existía, había básicamente oferta privada. Ahora estamos creando oferta pública, se nos han inscrito centenas de miles de nuevos niños, se nos ha quedado corta la infraestructura, se nos ha quedado cortos los maestros. Porque no es lo mismo enseñarle a niños de 3 años que enseñarle a adolescentes de 16, 17 años, se necesita parvularias, etc. Todo eso estamos tratando de armar a toda velocidad, pero va a haber desfase. No solo eso, hasta el 2017 yo no lograré completar esto en nuestro gobierno, pero ya estará todo diseñado, planificado, institucionalizado. Pero como usted bien dice, se necesitan nuevas escuelas, escuelas que tengan de educación inicial, y por supuesto le aseguro que dentro de esa planificación pues Bucay está incorporado. Licenciado Luis León Brito, de Diario El Progreso de Bucay. Presidente,
En delante usted dijo que no se había informado bien. Hay cosas. Es nuestra culpa. Por supuesto, con la graciosa ayuda de ciertos medios de comunicación. Por eso yo quería recordar esto. Simón Bolívar tuvo oficiales ingleses que a la final trastocaron la Gran Colombia. Eloy Alfaro tuvo traidores que traicionaron su ideal y terminaron incluso participando en la masacre. Jaime Roldós tuvo su más opositor dentro de su propio partido. Pregunta suelta, ¿Alianza País del gobierno se liberará de esto? Toda revolución tiene su contrarrevolución y alguna vez al interior, y por si acaso, no hay mayor contrarrevolución que una revolución mediocre. Reconocemos las cosas mediocremente, es el mayor daño que se le puede hacer a la revolución ciudadana. Sí, Jaime Roldós, acuérdese, ¿no? Los conflictos que tenía con el almirante Zorroza. Y cuando reemplaza a Osvaldo Hurtado, lo primero que hace es nombrar a Zorroza, ¿qué lo nombra? Jefe del Comando Conjunto, ministro de Defensa, no me acuerdo qué, ¿no? Entonces, todo proceso tiene la gente desleal, por mala fe, por incomprensión dentro de ese mismo proceso. Y bueno, son cosas que inevitables, ineludibles, le diría. Y hay que estar preparado. Ahora, por cada uno que se va, que eso es lo que le encanta a la prensa, ¿no? Alberto Acosta se fue, hay 10.000 que vienen, porque Fernando Corcho Cordero no estaba al inicio con nosotros, Doris Solís no estaba al inicio con nosotros. Les puedo decir muchísimos nombres de gente muy valiosa que, viendo nuestra autenticidad, dijeron esto es lo que esperábamos y unimos el hombro. Entonces, por cada traidor que hay, vienen 50, 100, 200 patriotas que quieren jugarse hasta la vida por el Nuevo Ecuador. Van y vienen. Desde Bucay, una mañana lluviosa y muy nublada, estamos con el presidente de la República originando este programa. Señor presidente, otro problemita grave, el fondo de cesantías. ¿Por qué grave? Porque están disgustados que se les está llevando todo. ¿Cómo no? Pues si se les acabó la fiesta, pues la rosca al MPD. Porque eso no nos engañemos, la caja chica del MPD. Pero dicen que el 1% nomás aportaba el Estado. Ah, ya lo dicen, porque decían hasta hace poco, miren cómo se miente, que no es plata privada que se quiere coger el Estado. Es al revés, compañeros, jóvenes. Es plata pública que se fueron a manos privadas. Porque en la época neoliberal, con el desguazamiento del Estado, se desintegró el Estado, no dejaban que mejoren pensiones jubilares, sueldos de miseria, mientras menos se pague mejor. Habían estas soluciones parches y se daba lugar al clientelismo y a la politiquería. Entonces no habían buenas pensiones, entonces todos aporten obligadamente 2% de su sueldo para el Fondo de Cesantía del Magisterio manejado por la UNE, por el MPD, pero el gobierno pone 1%. Yo les pregunto, ¿por qué cierto grupo de ciudadanos debe tener doble pensión, doble cesantía? ¿No les parece injusto, discriminatorio? Pero esa era la época neoliberal. Hay otros casos mucho más graves. Aquí ahora era 2-1. O sea, ponía $2, el profesor ponía $1 el Estado. Pero hasta hace poco decían, hasta ayer yo leí el periódico, que no hay plata pública. Y por supuesto que hay plata pública, si esa era la trampa. Pero en otros casos es peor. Ponían 3 los empleados de un banco, etcétera, público, de gobernaciones, ponía 7 el Estado. Plata pública y legítimamente para beneficiar a ciertos grupos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Bueno, ya que esto se construyó con plata pública, que lo pase a manejar el BIES. Y ya vienen todos los cuentos. Primero que no hay plata pública, ya se le desmontó esa mentira. Vicente, lea. Miren si mañana en el enlace, por favor, les pongo todo lo que dicen. El gobierno se está cogiendo plata privada. Eso es plata pública, señores. Esos fondos de cesantía nacieron con el aporte del Estado, desguazando al Estado, en base a estos grupos de poder, los gobernantes, el ministro, el director del banco, le tenía terror a los tirapiedras. Entonces, hagamos el fondo de cesantía, tenga nomás y manéjelo la UNE. Vaya a ver cuántos sueldos se pagan, vaya a ver quiénes son los funcionarios. Toda la directiva del MPD está en el Fondo de Cesantía del Magisterio. Hablemos claro, señores. Pero hablando de la UNE, tienen propiedades como una central hidroeléctrica y han Pero maravilloso, ¿usted cree que eso no puede hacer el BIES? Y lo va a hacer mucho mejor, pues, porque hay economías a escala y se va a complementar con otros programas. La gente va a salir ganando, pero se les va pues la gallina de los huevos de oro. Si eso ha sido caja chica el MPD, en el caso del Fondo del Magisterio, porque hay otros 53 fondos. Por si acaso, hay como 61 fondos, se llamaban fondos complementarios. Hay 8 aproximadamente que en verdad fueron fondos solamente privados. Esos quedarán en manos privadas. Pero los que nacieron con fondos públicos, por favor, eso tiene que ir a manejarlo el sector público, en función también de los agentes privados que pusieron su plata, pero eso nació con fondos públicos. Nos está mintiendo la prensa.
pueblo ecuatoriano, vean cómo nos engañan, y también la falla de comunicación nuestra, que el gobierno está incautando fondos privados. Mentira. Por el contrario, se incautaron probablemente fondos públicos a manos privadas, y en el caso de fondos de cesantía, a manos de un partido político tirapiedra. Y para delegitimar, ahora resulta que es porque estamos desesperados por plata que nos estamos cogiendo esa plata. Si esos fondos ya están invertidos, no es que se los puede invertir en nuevas cosas, si hay una inversión a 6 meses, 1 año, 5 años, tienen que quedar ahí, pero van a ser controlados, administrados ya por el BIES y no por una gallada del MPD. Ese es todo el problema. La UNE habla del 1% que aporta. Si evita en un momento dado que ese 1% ya no aporte el Estado, ya no intervendría. Se evitó. Cuando yo llegué al gobierno y descubrí esto, que era absolutamente ilegal, era inconstitucional. ¿Por qué habían estos fondos de cesantía especiales para ciertos grupos de poder, ya, por respetables que sean, ¿no? Y tenían beneficios adicionales a los que tenía el resto de la ciudadanía con fondos públicos? Yo prohibí esa contribución, pero ya tenían pues esos fondos. Y no estamos hablando de unos cuantos centenas de miles de dólares, estamos hablando de decenas de millones de dólares. ¿Alguien me puede decir legítimamente por qué eso tiene que estar en manos privadas? Si ya no las tiene si ya no hay valores del Estado en ese fondo. Porque es el mismo fondo. Nació con plata pública, poniendo 2, en el caso del magisterio, 2 los maestros, por cada $2 que ponía el maestro, ponía $1 el Estado. ¿Ya? Y luego, desde nuestro gobierno dijimos, ya no hay que aportar en esto, entonces siguieron aportando ese 2 muchas veces obligatoriamente, no es que le preguntaba, sino que con el poder, como dominaba el Ministerio de Educación, directamente le deducían de su sueldo, entonces siguió creciendo el fondo. Pero la semilla del fondo fueron fondos públicos. Ahí hay fondos públicos, señores. La licenciada Inés Torres de Radio La Voz del Triunfo. Pero sí quedó claro, compañeros. ¿Sabían ustedes esto? ¿Verdad que hasta ayer les decía a la prensa corrupta que nos queríamos coger dineros privados? Al revés. Están en manos privadas, dineros públicos, señor. Estamos defendiendo el dinero de ustedes, del pueblo ecuatoriano. Doña Inés. Doña Irene, perdón. Presidente, hablemos del tema salud. El reposicionamiento de la salud es uno de los temas que se ha considerado dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. El Hospital del Triunfo fue construido hace más de 40 años, cubre el distrito El Triunfo Bucay y no abastece las necesidades actuales. ¿El gobierno nacional estaría considerando una reestructuración de este hospital dentro del proyecto del fortalecimiento de la red de servicios de salud? No, porque eso es gasto público. Esa debería ser la respuesta que le dé de acuerdo a la prensa, bueno, de acuerdo a Lazo, a la derecha, porque excesivo. Todo eso es gasto público, compañero. Pero por supuesto que hay que hacer esas cosas. Ahora, todo eso está planificado. Usted puede entrar a la página web del ministerio y verán dónde está planificado el centro de salud del hospital. Y lo que sí no podemos hacerlo inmediatamente, porque son miles de millones de dólares. Solo en infraestructura de salud hemos calculado que se requieren unos 3.600 millones de dólares. Mientras tanto, estamos gastando 800 millones anuales en subsidio del gas. Esas son las comparaciones que hay que hacer. O sea, en 4 años de subsidio, 4 años y medio, podríamos tener todos los hospitales, todo el centro, los centros de salud que necesita El Triunfo, que necesita Bucay, que necesita Cumaná, que necesita La Troncal, que necesita Guayaquil, Quito, Cuenca, La Tacunga, etcétera. ¿Qué es mejor? Ahí usted ve, o sea, parece que las cosas vienen del cielo y no hay costo de oportunidad, o sea, que no se pierde nada destinando 800 millones, por ejemplo, a subsidiar gas. Se pierde y se pierde mucho. En 4 años y medio de subsidio del gas tendríamos toda la infraestructura de salud completa. Señor presidente, por 3 ocasiones ha nombrado al banquero Lazo. ¿Le preocupa mucho? No, me molesta la demagogia, porque es impresionante. Yo ya superé esa etapa, ¿no? Yo estoy aquí, mire, si yo buscara mi beneficio, ya pasamos a la historia. Creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano, América Latina, nos reconoce como uno de los mejores gobiernos de la región y uno de los mejores gobiernos de la historia del Ecuador. Pero no estamos aquí por pasar la historia, por llenarnos de gloria, sino por servir al pueblo ecuatoriano. Pero otros todavía están pues con esa ambición de quiero ser presidente para que alguien me haga caso. Entonces esas cosas sí molestan, sobre todo cuando vemos doble moral y cuando vemos pues que se cae en la más vulgar demagogia, ¿no? El asunto de las telecomunicaciones, pura incautación de utilidades privadas. El asunto del Yasuní, que yo voy a defender al Yasuní. Ahora, los banqueros son ecologistas, seguramente por el color verde de los billetes que tanto les gustan. Pues. No, sí, a mí se me da indignación la doble moral. Eso sí me molesta, ¿no? El licenciado... Porque Lazo no es tonto, ¿no? Entonces, cuando habla tontería, es por mala fe. Es como su pana, pues, en Guayaquil. Que no es tonto. Pues cuando habla, ¡malo exitoso! Cuando habla tontería, es por mala fe y se molesta. Siempre me lanza punta usted, presidente. El licenciado Luis León Brito, de Diario El Progreso de Bucay.
Usted y yo y todos hemos escuchado la satanización que se hace a la reelección indefinida, como si la enmienda, la Constitución garantiza el triunfo electoral. Usted ve la contradicción. De acuerdo a ellos, todo el mundo está contra nosotros. De acuerdo a ellos, perdimos el 23 de febrero las elecciones. Entonces, qué bueno porque no le hacemos de reelección, porque vamos a perder. ¿O es que están mintiendo y son unos mentirosos? Pero mire, asumen que si se aprueba la reelección yo me voy a lanzar de candidato. Que si me lanzo de candidato voy a ganar. Y por último, si eso sucede, ¿acaso no es voluntad del pueblo ecuatoriano? Están entonces restringiendo la opción. Ahora, sinceramente, lo más profundo de mi corazón, que yo me lance el 2017 sería el último recurso. Yo estoy cansado de esto. Mis dos hijas están estudiando en Francia. Entonces, o sea, hay prioridades ya en la vida familiar, en la vida privada. Esto ha sido muy satisfactorio. Yo no acabaré de darle gracias a Dios de la vida por haberme dado esta oportunidad de servir a mi pueblo, pero yo sé, en el 2017 yo quisiera parar, pero tampoco podemos ser ingenuos. Vemos todo este concierto nacional e internacional articulado, porque usted ve que se repiten las mismas cosas, desde el interior y el exterior. Ahora ya tenemos un supuesto análisis de organizaciones independientes diciendo que la justicia no es independiente en el Ecuador. Mañana les daré la información de eso. Es la misma Catalina Botero de Comisión Interamericana de Desarrollo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misma gallada de siempre, contraria al gobierno, tratando de legitimar la revolución ciudadana. Entonces no podemos ser ingenuos ante los peligros que enfrenta la revolución y sabemos la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Así que como último recurso, de ser necesario, viendo las circunstancias políticas, yo me lanzaría en el 2017, pero el último recurso, ojalá que pueda tomar la posta alguien más. Y por si acaso, el que menos nos preocupa es Guillermo Lasso, porque con la simpatía, el carisma que tiene Guillermo Lasso, igualito al poste alumbrado público que por acá atrás, ¿no? Ese tipo nunca va a ser presidente. Pero si hay otra gente que con el apoyo descarado de los medios de comunicación, con apoyo internacional, etcétera, podrían poner en peligro la revolución ciudadana. Señor presidente, desde Bucay estamos originando este programa con el señor presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Hablando de elecciones, enmiendas versus consulta popular. ¿Por qué no consulta? ¿Por qué enmiendas? Porque sí. ¿Por qué les voy a hacer caso a los que en el 2011 decían todo lo contrario? Revisen las noticias, por favor. Jóvenes, revisen las noticias. Que Mussolini, Hitler eran los que gobernaban por consulta popular. Era el fascismo, los dictadores los que hacían consulta popular. Ahora resulta que soy un dictador si no hago consulta popular. Vea, vayan a buscarse, si ustedes quieren un presidente recadero, vayan a buscarse otro. Conmigo se equivocaron. Es más, si no han politizado tanto el tema, hasta lo pensaría. No es requisito legal, porque claramente lo que se están promoviendo son enmiendas, que es una reforma, chicos, lo que cuando la Constitución se exige que se vaya a consulta popular, algo que trastorna la estructura del Estado. Por ejemplo, eliminar, aumentar una nueva función del Estado. Se elimina la función de control social, se pone otra función. Eso cambia la estructura del Estado. Pero bajar la edad para ser presidente de la República cambia la estructura del Estado. De ninguna manera. Entonces son patadas de ahogado esta gente que sabe que va a perder, porque no tiene ni pie ni cabeza eso, pero es la estrategia, ¿no? Desgastarnos lo más posible en cada paso que damos. Código Monetario y Financiero, sabían que lo iban a perder, pero ¿cómo lo han satanizado? Porque bueno, lo van a aprobar, pero con el mayor desgaste, y ir desgastando, esa es la estrategia, esa es la restauración conservadora. Esa es una estrategia concertada a nivel nacional e internacional. Yo llegué anteayer de Europa, hice escala en Madrid, hablé con nuestro embajador, me informó que estuvo el dichoso banquero con un importante propietario, un propietario de un importante medio de comunicación, periódico escrito a nivel nacional, hablando con la fundación del Partido Popular en España. Están en contacto, esa restauración conservadora. Saben que no nos va a vencer, pero tratan de desgastarnos en todos los aspectos. Entonces aquí lo que están tratando de transmitir es que somos unos dictadores, porque no importa que nos haya dado la confianza del pueblo ecuatoriano y tengamos más de 2/3 de la Asamblea, si no tenemos que ir a consulta popular. Esa es la prueba de amor a la democracia. Y decían exactamente lo contrario en el 2011. Entonces este presidente no se va a presentar a esas payasadas de estos demagogos desesperados. Licenciada Irene Torres, de Radio La Voz del Triunfo. Señor presidente, en el tema enmiendas constitucionales y en el ámbito de la salud y educación, propone que el gobierno central sea el rector de la política pública y sea quien evalúe la calidad de los servicios públicos. ¿Cuáles serían entonces las competencias de los gobiernos municipales? ¿Se estaría afectando su autonomía?
pero eso es para salud y educación. Eso ya lo dice la Constitución. Vea, yo le hago una invitación, no me gusta palabra, una invitación a todos estos que dicen tantas tonterías, que me demuestren si le estamos quitando un céntimo a los gobiernos locales. Como dijimos, ya no podemos ir dando subsidios para competencias que no sean nuestras, se van a quitar los recursos a los municipios, que nos demuestren que estamos quitando un céntimo de los recursos que por ley le corresponden, que nos demuestren que le estamos quitando una competencia. Eso es falso. La competencia de educación y salud siempre ha estado en el gobierno central, pero por un error, o tal vez horror en la Constitución, eso creo que era el artículo 261 de la Constitución, poco más adelante, el artículo 264, mientras que el 261 hablaba de que el rector de la política, educación y salud, el responsable, en otras palabras, de educación y salud, es el Estado central. 3 artículos más adelante decía que es competencia exclusiva de los municipios construir hospitales, escuelas y darle mantenimiento. Es decir, si el quirófano estaba infectado y se moría el paciente, eso era competencia municipal, pero el responsable soy yo, porque soy responsable de salud y educación. Eso es un absurdo. Entonces estamos corrigiendo ese absurdo. Estrictamente hablando, en estos momentos, como está redactada la Constitución, el Estado central no pudiera hacer escuelas, colegios, hospitales, centros de salud. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Lo que estamos corrigiendo esto, están diciendo, le están quitando competencia a un municipio. Falso. Estamos corrigiendo para que lo pueda hacer el Estado y lo pueda hacer el municipio. Si ellos quieren hacer un centro de salud, que lo hagan municipal. De hecho, lo hay. Una escuela municipal que lo haga. Pero obviamente el rector de salud y educación, los que tenemos que poner los estándares de calidad, es el gobierno central, porque eso es lo que dice la Constitución. Estamos corrigiendo un error en la Constitución clamoroso, y ya todo eso lo están manipulando para decir que le estamos quitando competencia a los municipios, estamos atentando contra la autonomía municipal. Le leo. Artículo 161. El Estado central tendrá competencia exclusiva sobre defensa nacional, relaciones internacionales, numeral 6, las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda. Así queda claro, ¿no? Artículo 161. El Estado central tendrá competencia exclusiva sobre la política de educación, salud, seguridad social y vivienda. Pero artículo 263 o 64, déjeme ver, 64, ¿qué es lo que dice? Numeral 7, artículo 264, los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas nuevamente, o sea que nadie más las puede hacer, ¿no? Numeral 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. ¿Les parece una contradicción o no? Eso es lo que estamos arreglando. Y ya están haciendo toda la propaganda que le estamos quitando la autonomía a los municipios. Así como nos engaña día y noche la prensa corrupta. Queridos jóvenes, sobre todo, ustedes que son el presente y el futuro, sepan a qué nos enfrentamos. A esa prensa corrupta, ni para madurar aguacates, compañeros. El licenciado Luis León Brito, de Diario El Progreso de Bucay. Algo que también preocupa a la gente, lo que se oye, y se trata de la deuda externa. Ahora tenemos la deuda externa con China. Quisiera hacerle una pregunta para que el pueblo escuche sus palabras. ¿Cuál ha sido la diferencia de los convenios entre este gobierno y los anteriores referente a la deuda pública, ¿no? Por favor. Porque antes para endeudarnos nos pasaban todas las recetas. Ah, ¿quieres plata del Fondo Monetario del Banco Mundial? Tiene que sacar subsidio del gas, subsidio de la gasolina, congelar pensiones jubilares. Vean la carta de intención porque firmó, ¿cómo se llama este señor Gutiérrez? Con el Fondo Monetario, pues para unos cuantos préstamos, ¿no? Se comprometía hasta congelar pensiones jubilares, lo cual no era parte de sus atribuciones, pero somos de memoria frágil. Había acuerdos de contingencia, pero no a favor del país, a favor de los acreedores. Si subía el precio del petróleo, había que pagar más deuda. Si bajaba el precio del petróleo, había que seguir pagando la misma cantidad de deuda. Esos eran los horrores. Ahora negociamos de forma soberana. Y estas son buenas noticias, no son malas noticias. Ahora tenemos varias fuentes de financiamiento. Ya no es Fondo Monetario, ya no es Banco Mundial. Ya es Rusia, ya es Brasil, ya es China. Y ahora, nuevamente Banco Mundial. Qué bueno, si no quieren dar plata sin condicionamiento, a largo plazo y barato. Muchas gracias, Dios les pague. Yo soy un tipo pragmático, ¿no? Pero no va a aceptar ningún condicionamiento. Y ahora satanizan también aquello. Y que ahora estamos entregando el país a China. Vea cuál es el coeficiente de deuda china con PIB. Tenemos un coeficiente total de deuda, interna y externa. Externa será 12-13% del PIB. Y total, con deuda interna, del 24 26%, tal vez el año acabaremos con 28%. Vea, pues coge el coeficiente de deuda pública PIB del propio Estados Unidos, de la propia España. Entonces las cosas van muy bien, pero, insisto, el mundo al revés. Antes se hacía lo equivocado, se vendía la soberanía del país, etc. Todos esos ajustes estructurales, cuando usted recibe plata
pero le dicen no puede aumentar sueldos, no puede hacer inversión, no puede aumentar pensiones jubilares. ¿Para qué sirve esa plata? Solo para pagar deuda. Es una forma de licuar la deuda. Páguela a los tenedores de bonos y le quedo debiendo al Fondo Monetario y Banco Mundial. Eso ya no existe en el país. El crédito que soberanamente recibimos es para carreteras, para hospitales, para el tren, para obras, para el pueblo ecuatoriano. Pero ahora es que estamos mal. Antes estamos bien. El mundo al revés. Para que vean qué clase de empresa, de prensa y qué clase de oposición enfrentamos. Entonces el mensaje de la ciudadanía, por favor, sepan en quién confiar, compañeros. Cuando le hemos fallado, no somos tan mushpas y solo actuamos con manos limpias por el bien común. Sepan en quién confiar. Presidente, precisamente de la deuda externa de los gobiernos anteriores ya se ha hecho una auditoría. ¿Habrá alguna responsabilidad? ¿Habrá algún inicio de enjuiciar? Hay un problema, que muchos de esos delitos, que los hubo, y muchos, prohibido olvidar, lean ese informe de deuda externa, queridos jóvenes. Había casos en que el ministro de Finanzas, quien presidía la Comisión Negociadora de Deuda Externa del Ecuador, era tenedor también de deuda externa. ¿Se imaginan los conflictos de intereses? Los abogados, los bufetes de abogados de los acreedores eran los que nombraban los escritos solo para adscribir ese contrato para que firme el procurador. O sea, era una traición a la patria esas negociaciones de deuda. Lastimosamente, hubo una vez en que había prescrito la deuda, porque de acuerdo a las leyes de Nueva York, no recuerdo, si pasaba 5 o 6 años en default la deuda por motivo de causa mayor, la deuda se extinguía. Pidieron que continúe la deuda, expresamente, para que no pierdan plata los acreedores, pese a que perdía plata el país, en vez de aprovechar esas oportunidades dentro de las dificultades. De ahí hubo muchos delitos, lastimosamente, porque se mandó ese informe a Fiscalía, hay muchas cosas que se han archivado porque han prescrito los delitos, han pasado mucho tiempo. Señor presidente, hay voces de economistas que dicen que con el Pero código... Dios no libre a algunos economistas, ¿no? que con el Código Orgánico Monetario y Financiero será el fin de la dolarización. Bueno, que me digan por qué. Dígame el artículo, don Vicente. Ya que usted cita eso, dígame el artículo. ¿En qué se basa? Que cualquier cosa pueden decir. Como en este país, si las tonterías pagaran IVA, ya no necesitaríamos financiamiento en ningún lado. No tendría la moneda electrónica, no tendría bases, dicen. Entonces Estados Unidos está poniendo en peligro su dolarización porque Estados Unidos es moneda electrónica. Es un gran avance tecnológico. ¿Sabe cuál es todo el problema? Que no se lo dimos a los bancos. No se imagina la presión que tuvimos para que los bancos manejen el dinero electrónico. Ahí sí todo hubiera estado bien, porque el negocio era para ellos. ¿Y por qué no se lo dimos a los bancos? No porque seamos estatistas, sino porque ahí sí había el riesgo de que colapse la dolarización, porque ¿quién le garantizaba cómo funciona el dinero electrónico? Es que pierde negocio los bancos, porque ahorita usted pone $100 en su cuenta corriente y puede girar un cheque en $100. ¿Qué es el dinero electrónico? Pone $100, pero ya no en el banco. Lo pone en la farmacia acreditada, en cualquier comercio aquí acreditado, tienen una clave, un software, le acreditan $100 a su celular y usted con ese $100 puede mandar a la cuenta de la otra persona, al celular de la otra persona del comercio donde compra, la plata. Pero está respaldado con esos $100, ¿sí me explico? ¿No? Entonces el peligro, si esto iba a la banca privada, es que si depositaba $100 la persona, ¿quién le garantizaba que estos tipos, como ya decía en el 99, no permitían transacciones por $500, $600, no se comían la plata, etcétera? Entonces, por eso está en manos del Banco Central. Y de eso sacaron que se iba a acabar la dolarización. Sencillamente, sepan ver la realidad, compañeros, sepan ver claro. Es que el negocio no se lo dimos a los banqueros. Es como la Junta de Regulación, que todopoderosa, la Junta de Regulación lo que hace es consolidar la Junta Monetaria, el director del Banco Central, la Junta de la Economía Popular y Solidaria, 5 o 6 directorios dispersos. Pero tienen inmunidad, tienen fuero de corte. No hay persona en este país, ni el presidente de la República, que tenga inmunidad absoluta. Tienen jueces naturales. Entonces, fuera de corte significa que no lo puede juzgar un juez ordinario, sino que la Corte Provincial, Corte Nacional, qué sé yo. Pero ahí sacaron que tienen impunidad, que no van a poder ser juzgados. Eso es otra gran mentira. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que antes la Junta Bancaria estaba conformada por el concuñado del dueño del banco, por el socio, por el burropié, y ahora con la Revolución Ciudadana eso estará en manos limpias, totalmente independiente de los intereses bancarios, solo en función del bien común. Ahí está todo el problema, señor. Ya no van a manejar la Junta Regulatoria. Eso es todo. Para finalizar, señor presidente, la licenciada Irene Torres de Radio La Voz del Triunfo. Gracias. Señor presidente, estoy radicada en el Triunfo, allí nací y me siento en el deber de informarle que la inseguridad
en el triunfo preocupa a los ciudadanos. En los últimos tiempos, las muertes violentas y las extorsiones mantienen atemorizada a la población. El trabajo de la policía ha dado resultados, pero sugieren la necesidad de tener personal antinarcóticos y de incrementar el personal de la PJ para el distrito El Triunfo Bucay. ¿Qué acciones se plantean pues para fortalecer las capacidades de quienes desempeñan funciones vinculadas con la seguridad? Nuevamente ninguna, porque también es más gasto público, ¿no? Lo que quiero es evidenciar la contradicción de esta gente que sataniza el gasto público. El gasto público es eso, el hospital. El gasto público es mayor seguridad. Claro, antes en la partidocracia el gasto público era para los bolsillos de unos cuantos. Ahora con la revolución ciudadana es para el bien común, pero para que vean la irresponsabilidad de esa gente que sataniza el gasto público per se. Claro, como el gasto público es terrible, pero vaya, vean, pues si no hemos invertido bien las cosas. Usted ha dicho, ha mejorado las cosas, hay más policía, hay EQ 911, etc. Y obviamente puede haber lugares donde se concentran ciertas mafias. En Guayas sabemos que en un par de cantones están concentradas ciertas mafias de narcotraficantes, de robacarros, etcétera, donde necesite mayor acción policial. Entonces, usted ha reconocido que las cosas han mejorado. De hecho, la tasa de homicidios sobre 100.000 habitantes está muy por debajo de la media latinoamericana, la recibimos por encima de la media y está en un solo dígito, acercándose a los países más seguros del continente, que son los países del Cono Sur, Chile, Uruguay, Argentina, pero puede haber problemas muy concentrados todavía. No digo que hay seguridad, o sea, hay que seguir mejorando, pero puede haber mayores problemas en ciertos núcleos territoriales. Y por supuesto vamos a actuar. Aquí está el gobernador del Guayas, le voy a pedir que tome nota y se necesita reforzar policía, no tanto judicial, porque esa investigación, policía en general en el Triunfo, y si se necesita mandar policía antinarcóticos, porque nos están operando bandas de narcotraficantes, pues así lo haremos. Pero todo eso es gasto público, por si acaso. Licenciado Luis León Brito, Diario El Progreso de Bucay, para finalizar. Para finalizar, permítame decir públicamente, señor presidente, ¿por qué le digo esto? Porque cuando usted fue alumno de 5º grado C y le pregunté a cada uno qué querían ser cuando sean grandes. Yo no me acuerdo de eso, tenía 10 años, no me acuerdo. Nina, ¿tú qué quieres ser? Él dijo ingeniero. Constante, ¿qué quieres ser? Abogado. Y así, y tocó a Rafael Correa, le dije, ¿y tú, Rafa, qué quieres ser? Se paró y dijo, presidente de la República, señor profesor. No me acuerdo, no me acuerdo. Todos se rieron. ¿Qué quiere ser? Todos se rieron y yo les pregunté, ¿por qué no se ríen cuando Punina dijo que iba a ser ingeniero? Pasó el tiempo y lo encontré como ministro de Finanzas. Le fui a saludar en el Banker Club, donde dio una clase magistral de economía en ese tiempo. Y le dije, señor ministro, le digo ahora, después le diré señor presidente, y ya usted sabe por qué. Me cogió la cabecita, así me dijo, y se fue. Pero sí le dije, señor presidente, usted no dura 3 meses en el poder como ministro. Y me dijo, ¿y por qué me dice eso? Porque sus pensamientos se van contra todo el sistema. O duramos apenitas más de 3 meses, profesor. Bueno, total es que llegó a la campaña, fue presidente, y no le he podido decir como quería decirlo. Vea, anécdota, paradoja, le digo recién, señor presidente. Gracias, profesor. Me hace llorar, profesor, porque 5º grado fue una época maravillosa. ¿Tú estuviste bien en 5º grado C? Y este tenía el mismo aporte en 5º grado y siempre nos damos de golpe, ¿eh? Y nos dábamos noticia. Para hacerlo llorar, de verdad. Ya en 5º grado tenía la misma talla. Para hacerlo llorar. Era cargosísimo, Señor presidente, para finalizar y hacerlo llorar, de verdad. La restauración conservadora. Rodas, Nebot en Guayaquil. Mira, Nebot para mí, lo he dicho, ¿no? Es lo mejor que tiene la derecha. Es muy soberbio, ¿no? ¡Jamás ha perdido en Guayaquil! Bueno, yo le hago una propuesta. Si me garantiza que se lance el 2017, yo me lanzo el candidato y le gano en Guayaquil, ¿ok? Queda la apuesta. Roda, yo creo que todavía le falta mucho. Va a apoyar. Por más promoción que le haga a la prensa de siempre, pero que es impresionante el descaro de cierta prensa, ciertos radiodifusores en Quito, que influyeron muchísimo en la campaña, pero creo que le falta mucho. Nebot es lo mejor que tiene la derecha. ¿Va a apoyar al tren de Quito? ¿El trencito de la Universidad Católica? No.
Trencito azul. Ya me hizo. Mira que no anoto nada, se me fue de la cabeza. Rodas tiene un problema con el transporte público. Al metro. Pero lo dijimos, o sea, nosotros vamos a poner en base a un cálculo que se hizo de las externalidades que producía el metro. Menos importación de combustibles, de llantas, menos contaminación, menos accidentabilidad. Además de los beneficios para Quito, menos tiempo de traslado, etcétera, que vamos a aportar, pero con 750 millones de dólares. Ahora, sería bueno que eso le diga a algunos dirigentes quiteños que dicen que para Quito nunca hay nada y que se pongan de acuerdo con algunos dirigentes guayaquileños, entre ellos su pana, pero también un José Illingworth que dice que para Guayaquil no hay nada y para Quito todo, aunque sea se pongan de acuerdo para mentir, ¿okay? Porque hemos tratado de ser muy justos y actuar con la mayor equidad regional posible. Señor presidente, antes de que se despidan también los colegas, agradecemos a todas las emisoras que han estado en esta cadena, 86 emisoras, como matriz Radio Ciudadana, también estuvieron Radio La Voz del Triunfo, Canal 6 del Triunfo, Satelital FM del Triunfo, Canal 7 en Bucay, Radio Sucre, Sistema 2 Cupido, El Ciudadano TV, CN Plus y Radio Pública del Ecuador. Brevemente se despide la licenciada Irene Torres y posteriormente el profesor Luis León Brito, que cuando estaba en quinto año el señor presidente de la República. Quinto grado, 10 años. Quinto grado y tenía 10 años de edad. Le preguntó, ¿qué quiere ser usted, presidente? Le dijo, yo no me acuerdo de eso. Doña Irene. Gracias, don Vicente. Quiero despedirme expresándole un agradecimiento sincero a usted, señor presidente, por esta experiencia. Irene, un saludo al triunfo. Gracias. Y ánimo. Profesor Torres. Gracias a la vida por poder decir, ojalá le pudiera decir otra vez, señor presidente. Bueno, yo también doy gracias a la vida por los profesores que tuve. Mucho de lo poco que soy es gracias a mis profesores. Me ha hecho acordar esa canción, gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, para finalizar, señor presidente se despide con una canción, va a cantar. Y ya lo ven, y ya lo ven. Barcelona va a ser campeón. Es el equipo de Melé. Bueno, no sea sufridor, pues, licenciado. Bueno. Ok, señor presidente, se despide de la ciudadanía a través de esta cadena de emisoras y de canales de televisión. Feliz, le insisto, feliz de estar de vuelta. Ustedes saben que me obligan a tomar vacaciones, me sacan tarjeta roja. Y uno siempre dice, no necesito vacaciones, pero cuando está dice, qué bueno que tomé vacaciones. Pero aquí con más energía que nunca, a recuperar el tiempo de las vacaciones, trabajar de lunes a domingo y con el mismo entusiasmo de siempre. Y todo, créame, jamás buscando algo para nosotros, como decía el viejo luchador, y en Bucay, ¿no? Que huele al faro por todos lados. El viejo luchador decía, nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que es hecho digno de ser libre. Ok, gracias a todas las emisoras y a usted, señor presidente. Muchas gracias.